Días con todos. Gracias, Manuel, por la presentación. En esta mañana quiero agradecer al señor Chan, al profesor Hipólito y a todos ustedes los coordinadores por la confianza brindada y querer pues compartir con los docentes lo que ya sabemos, creo, todos, porque somos profesionales, pero es bueno volver a recordar, ¿no? Para poder apasionarnos nuevamente de esta noble profesión de ser docentes y dar pues lo mejor de nosotros en las aulas, ¿no? Y este tema tan importante como es la mediación pedagógica en el aula. Entonces, siento que va a ser un recordar para muchos de los docentes, pero también sé que hay docentes nuevos que se van integrando a nuestras aulas, se van integrando a formar parte de la ODE. Entonces, siento también que va a ser un recordar para ellos, ¿verdad? Entonces, con ese cariño de siempre, empezamos pues nuestra jornada el día de hoy, ¿no? Como ya están viendo, el curso es mediación pedagógica en el aula. Vamos a tener 16 horas, ¿no? Es el valor del módulo. 6 horas sincrónicas, 3 horas hoy y Dios mediante en el mes de marzo, finalizar el mes de marzo, tendremos las 3 horas pedagógicas. Y las 10 horas asincrónicas, donde hay actividades sencillas, pero que nos va a ayudar en nuestro quehacer en el aula como docentes. En estos momentos les voy a compartir en el chat, les voy a compartir el link del Mentimeter para poder recoger sus saberes previos, ¿no? Para poder recoger sus saberes previos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos sobre este aspecto de la mediación en el aula? Entonces, quisiera recoger sus saberes previos. Acabo de mandarles el link y pueden ingresar, por favor, y responder a ese interrogante, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué noción, qué saberes previos tenemos sobre la mediación pedagógica en el aula? Muy bien. A ver, acá dice facilitador, ¿no? Hay un docente que dice facilitador. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Todo lo que ustedes están respondiendo, facilitador, acompañar, dice, ¿no? Manuel, actívale el micro a Gladys, no se oye. Sí, No estoy me... escuchándola. Manuel, un cuarto para la... ¿A qué hora empieza? Sí, se está escuchando, Hipólito. Sí, Hola. están viendo lo que ustedes están contestando, ¿verdad? Mediador, facilitador. No, Manuel. Gladys, se está viendo solamente tu proyección. Por eso, está bien. Toda la del Mentimeter, ¿verdad? Están viendo. Todo lo Se que los está viendo profesores tu están... PPT. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces ahora vamos. Voy a ver. Ahora sí, ¿verdad, Manuel? ¿Se ve? Lo que los profesores están Sí. respondiendo a la interrogante. Ahora estamos viendo lo que están contestando los profes. Excelente, excelente, perfecto. ¿Mi voz también se escucha bien? Por favor, quisiera saber. ¿Se ve, se escucha? Aquí se escucha bien, ¿no? Ah, ya, perfecto, gracias. Ya, entonces, miren nuestros saberes previos, estimados colegas, dice aquí las habilidades de facilitar. Otra palabra que se repite mucho es el acompañar, el ser mediador, el ser guía, excelente ya, para el logro de las competencias, excelente ya. Muy bien, como les digo, nosotros es nuestro día a día, es lo que practicamos en el aula de manera constante, así que nosotros contamos con estos saberes previos. Gracias por lo que están compartiendo y ahora sí, vamos pues a compartirles el PPT de hoy día.
¿Ya? Ahora sí, están viendo el PPT, ¿verdad? Listo. Entonces, hemos recogido los saberes. Ahora sí estás viendo el PPT donde dice mediación pedagógica en el aula, ¿verdad? Excelente. Así es. Gracias. Entonces, muchos de ustedes se han acercado muy bien, han dicho lo que es, entonces contamos con ese saber previo y ustedes pueden encontrar todos los detalles, lo que nos dice el Ministerio de Educación en la resolución ministerial 531 del año pasado. Ahí también está el link para que ustedes puedan ir revisando más este aspecto. Y vamos a responder pues a esta primera pregunta que ya ustedes lo han realizado haciendo uso de las TICs, ¿no? Entonces, ¿qué es? Entonces, es el acompañar a los estudiantes a un nivel inmediato superior de aquellas posibilidades que ellos tienen. Entonces, según Vygotsky, aquí no estamos hablando de la zona de desarrollo próximo. Entonces, con respecto a ese nivel actual que los estudiantes tienen, es decir, de la zona real de aprendizaje, nosotros ahí articulamos ciertas estrategias para que el estudiante pueda lograr el propósito, lo cual ha planificado el docente previamente, ¿no? Entonces, es ese acompañar al estudiante y aquí se hace necesario una conducción muy cuidadosa. Es decir, una vez que yo he planificado lo que han visto con Medalit y con Luz, una vez que ustedes han planificado, han visto, conocen la situación, las necesidades de sus estudiantes y han planteado el propósito de aprendizaje, entonces nosotros vamos a conducir de una manera cuidadosa aquel proceso de aprendizaje. Y al mismo tiempo también vamos a estar en esa observación atenta, ¿no? Muy atenta en el desarrollo de nuestros estudiantes, cómo ellos están logrando o no. Todo esto nos dice pues en el Currículo Nacional de la Educación Básica en el año 2016, nos decía todo este concepto. Entonces, si eso supone mediar, supone ya tener en claro lo que yo quiero y las estrategias que voy a realizar de manera pertinente, entonces el acompañamiento, ¿qué supone? Supone pues esa parte de la mediación que va a implicar ya un acompañamiento diferenciado. ¿Cómo es eso, Gladys, diferenciado? ¿Qué se entiende por diferenciado? Es decir, cada estudiante tiene pues, se respeta al estudiante que son personas únicas y que por lo tanto su ritmo de alcanzar el logro del aprendizaje va a ser distinto. Quizás un estudiante va a correr 10 kilómetros por hora, quizás otro 80, 60, otro va a tener mayor dificultad. Entonces ya el acompañamiento significa ya de manera personalizada. Entonces ahí podemos hacer uso de las horas que tenemos de acompañar a nuestros estudiantes de manera individual, de repente aquel que tiene mayor dificultad. Y para esto también el año pasado en la educación que nosotros hemos tenido a distancia, ¿no? De manera virtual con nuestros chicos, hemos involucrado a la familia. Y también ahora en la presencialidad también se involucra a la familia, ¿no? Tener en cuenta también las condiciones que tiene el estudiante, las oportunidades y también las dificultades, porque de repente no cuentan con todas las herramientas, nosotros mismos conocemos, nuestros chicos, les he escuchado a muchos colegas, pero por más que yo quiero, mis estudiantes solo cuentan con WhatsApp, es el único medio, a pesar de que yo quisiera, ¿no? Trabajar. Entonces, el docente tiene que ser conocedora de toda esta realidad del estudiante. Entonces, el acompañar supone también, y aquí yo voy, este es un papel importante, sobre todo en nosotros como docentes de educación religiosa, cómo somos como docentes, ¿no? Nuestra cercanía con los estudiantes. El primer día de encuentro con ellos, después de 2 años de educación virtual, ¿cómo va a ser mi cercanía con ellos? ¿Cómo voy a empezar? Entonces, eso es primordial.
¿Para qué? Para construir precisamente vínculos con ellos. Porque vamos a trabajar todo un año y de repente el próximo y así sucesivamente. Entonces necesitamos construir vínculos con ellos. La psicología nos dice bien claro, ¿no? Cuando un profesor es muy cercano a los estudiantes, ellos lo relacionan con el curso, con el área, lo relacionan. En cambio, cuando hay una cierta antipatía, por más que tú tengas las mejores herramientas, manejes muy bien las TICs, manejes muy bien estrategias que al estudiante va a lograr el aprendizaje, pero si ya tu propia persona causa antipatía, imagínate, el estudiante no va a querer nuestro curso, ¿no? Y así ustedes han visto, no, el profesor es muy gritón, entonces nos ponen algunos adjetivos que hacen que ese acompañamiento no sea de manera óptima. Y luego tenemos que tener esa capacidad de escucha, ¿no? De empatía, conocer su realidad. Me acuerdo que un colega en el colegio, ella quería trabajar solo usando el correo electrónico, pero muchos estudiantes ni siquiera hasta esa fecha tenían un correo electrónico. Pero ella se cerró, ¿no? No quiso otros medios y muchos chicos se vieron pues, ¿cómo se llama? Vulnerados, afectados en su desarrollo académico, ¿no? Entonces, y tuvieron una tirria contra el curso de inglés, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante tener esa empatía, saber la realidad y también siempre buscar ese soporte emocional permanente en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, conociendo ya esta pequeña variación en mediar, y parte de mediar es el acompañamiento, entonces vamos a continuar y a manera pues de resumen, podríamos decir en esta primera respuesta, ¿qué es la mediación? Podemos decir que es esa interacción efectiva, yo diría hasta afectiva, ¿no? Entre el docente y el estudiante. Luego, tener en claro, al realizar esa mediación, tener muy en claro los propósitos específicos que yo quiero. En este caso, es el desarrollo, pues, de las competencias. Y la segunda interrogante, ¿no? ¿Cómo debe ser esa mediación? Entonces, aquí en este pequeño gráfico, ustedes podrán ver que tiene una intencionalidad aquella mediación, ¿no? Que tienen como mirada, como foco, el logro de las competencias. Y luego responder, ¿no? Nosotros vamos a proponer experiencias de aprendizaje que deben responder a las necesidades, a los intereses de los estudiantes. Eso también es otro aspecto muy importante dentro de nuestra mediación. Luego, lograr con nuestra intervención, con nuestra mediación, lograr ese propósito de aprendizaje. Esto también es otro aspecto importante que debemos recordar. Y el último, y por eso no es muy importante también, es ser flexibles. Esto es importante, ¿no? Y aquí es una invitación a los coordinadores también, ¿no? Porque nosotros podemos planificar en papeles de una manera, pero en las semanas que van transcurriendo, tú puedes hacer los cambios pertinentes, porque estás priorizando la necesidad de los estudiantes. Entonces los directivos, la subdirectora del colegio, tiene que saber esto, ¿no? ¿Por qué has cambiado? Porque veo en el documento veo de tal manera, pero en la ejecución veo que has cambiado. Entonces tú tienes que decir que has sido flexible porque has realizado unos cambios que tú has creído pertinente por la necesidad y en función de tus estudiantes. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son las características de aquel docente mediador? Aquí vamos a poner un termómetro, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Quizás volver a retomar esas características, ¿no? ¿Cuál las tengo? ¿Cuál me faltaría ejercitar? ¿En cuál debo trabajar más, ¿no? ¿Cuáles serán aquellas características? Entonces, aquí están algunas de ellas. Pueden ser mucho más, lo que tú te puedas creer conveniente, pero esta he visto que es la más importante, y es que el docente debe ser alguien que cree en el estudiante, cree en sus potencialidades,
espera mucho de ellos. A veces tú planificas una determinada experiencia de aprendizaje, dices el producto va a ser tal, y resulta que los estudiantes en la forma como te lo presentan y te lo trabajas son estupendos y presentan mejor que uno que ha previsto. Entonces nosotros tenemos que creer en ellos. Y a veces los minimizamos y decimos, no, tengo que poner un propósito, una meta muy baja, porque ellos no pueden, ellos no saben. Entonces, si nosotros no creemos en ellos, ¿quién, no? Entonces, tenemos que tener, pues, esa cualidad, ¿no? Tener altas expectativas en nuestros estudiantes. A mí me han sorprendido muchísimo cada vez que yo desarrollo una experiencia de aprendizaje y realmente me han sorprendido cómo ellos interiorizan la palabra de Dios y cómo ellos lo ponen en práctica en sus productos, ¿no? Y de verdad, yo siempre me sorprendo y digo, realmente los chicos están pues hambrientos de Dios, ¿no? Y luego es un docente que conoce. Y para eso nosotros, ese conocer significa que tú conoces realmente a tus estudiantes. Es decir, tú has identificado qué necesidades de aprendizaje tienen ellos. Entonces, por eso va a ser muy importante que este año nosotros, como siempre, hacer nuestra evaluación de diagnóstico, ¿no? Eso es vital. Yo sé que tú también ya quizás ya tienes cierto informe de los resultados del año pasado, ¿no? Pero es importantísimo que podamos nosotros conocer las necesidades, los intereses. Sí, dime, Perdón, Manuel. disculpa que te interrumpa. La señal de internet está bastante baja y tú estás compartiendo tu pantalla, pero no llegamos a ver la diapositiva. Yo te aconsejaría que cierres tu cámara y a ver si la imagen puede llegar. Ah, perfecto. ¿Sí? Ya, no hay problema. Y ya, ahora ves que comparta de nuevo el PPT. sí, deja de compartir y comparte de nuevo, por favor. Ya, no hay problema, listo. Ay. Ahora. Ahora, Manuel. Un momento, no, has dejado de compartir ahora. Ya, ahora voy, esperen. Ya, perfecto. Sí, ya se está viendo en los dos equipos. Está viéndose nítidamente. Ya, listo. Ya, Manuel, gracias. Ya, por favor, gracias. Entonces, en el conocer, tenemos también el otro aspecto importante, es el contexto. Por ejemplo, ¿qué demandas educativas encontramos, no? Por ejemplo, ahorita lo que ha pasado con Repsol, la contaminación del mar, podría ser algo importante, ¿no? Que podemos tomar algo del contexto. También la toma de decisiones también es otro aspecto importante que podemos tomar, ya que los estudiantes van a volver a retornar a las aulas y con todo ese conocimiento de las normas de bioseguridad que tenemos, ¿no? Entonces, van a hacer uso, los chicos van a respetar. Sería bueno ese otro punto de la toma de decisiones que vamos a trabajar ahora, ¿ok? Luego, la ayuda. El profesor tiene que ser, una vez que está con los docentes en el aula, ya entran en el aspecto del desarrollo, ¿no? De la sesión, le entrega el material al estudiante para trabajar y no se tiene que sentar, pues, ¿no? Tiene que cooperar, estar dispuesto a orientar al estudiante, a guiar, a ayudar en esa planificación de las actividades, a organizar. Entonces, este es un aspecto importante, profesores, ¿no? Es solamente volver a recordar. Y luego también en esa mediación tengo que provocar a mis estudiantes. ¿Qué quiere decir provocar? Es decir, cuestionar, desafiarlos, cambiar, ¿no? Ser exigente y ser una persona retadora,
¿no? Porque a los estudiantes cuando uno les dice algo que ellos ya conocen, dicen, eso ya lo sé, se aburren, ¿no? Entonces, la mediación tiene que ser en las preguntas que vamos haciendo a los estudiantes, tiene que ser muy desafiante, ¿no? Muy retadora. Luego, tenemos que potencializar también aquellas capacidades que tienen nuestros chicos, ¿no? Que les hace mucha falta esta parte de interiorizar, ¿no? De interiorizar, de elevar ese nivel de abstracción en los estudiantes. Entonces, hay que tener en esa mediación muy importante en la forma en la que nosotros, valga la redundancia, formulamos las preguntas de mediación. Y finalmente, tenemos que ser pues muy motivadores, ¿verdad? Tenemos que estar abiertos a la adaptación en nuestros estudiantes, ¿ya? Motivar siempre, de principio a fin. Ahora, ideas importantes entonces para realizar esta mediación. Es el dominio disciplinar y didáctico, ¿no? Eso creo que todos lo sabemos, todos somos licenciados, así que manejamos bien. Entonces, tener esa habilidad de utilizar diversos recursos para desarrollar las competencias, diversidad de recursos. Y luego también esa capacidad de promover, esto es importante, este aspecto, ¿no? El razonamiento, el pensamiento crítico, la creatividad en nuestros chicos, ¿no? A veces tú le planteas y le dices un producto determinado, pero los chicos en plena ejecución de las actividades te proponen algo, de repente algo muy creativo, algo mucho que responde a su realidad. Entonces el profesor ahí adaptar, ¿no? Propiciar el aprendizaje. Aquí este aspecto es importante porque son dos términos, ¿no? Colaborativo y cooperativo. Aquí hay que asignarle roles a los estudiantes. Nosotros a veces de la manera clásica formamos grupos de trabajo de 4 integrantes, pero no los sabemos organizar para que hagan un trabajo colaborativo. Es decir, yo debo elegir un líder del grupo, debo elegir un secretario, debo elegir a alguien que maneje las herramientas y la última persona del grupo quizás le puedo dar que concilie todas las actividades que va a realizar como grupo, ¿no? Entonces aquí es importante eso, ¿no? No solamente formar grupos y ya, sino darle responsabilidades. Es otro aspecto que nos olvidamos. Y de repente cada semana o en cada experiencia, depende de la realidad, elijamos un líder del grupo y estamos desarrollando el liderazgo en ellos. Este es algo muy importante. Luego, la capacidad de practicar un monitoreo activo en nuestros chicos, acercarnos carpeta por carpeta, grupo por grupo, ¿no? Ver en cómo están realizando y desde esa realidad hacer la retroalimentación, usando de una manera pues efectiva el tiempo. Este es un aspecto importantísimo en esa mediación. Y propiciar también la participación en los estudiantes. ¿Cómo yo propicio esto? Hago el proceso de metacognición, que ellos reflexionen. ¿Lograste el propósito de la sesión del día de hoy? Si su respuesta de repente, no, profesora, no lo he logrado. ¿A qué se debió esto? ¿No? Entonces, el chico mismo va a reflexionar y le estás haciendo partícipe de la sesión de aprendizaje, ¿no? Después, también en esa mediación debe haber la disponibilidad de buscar, ¿no? Que en los estudiantes, pues, que comprendan y reflexionen sobre lo que ellos van a ser evaluados de manera posterior, ¿no? Que identifiquen, pues, la importancia y la utilidad de lo que van a aprender. Eso es importante, porque a veces los chicos no valoran lo que tú puedes planificar en tu experiencia de aprendizaje, si tú no les haces descubrir la importancia y la utilidad en su vida práctica, en su vida diaria, en el modo de relacionarse consigo mismo, con los demás y con Dios, ¿no? Entonces, tienes que hacerle reconocer la importancia, ¿no? de la experiencia de aprendizaje que tú planteas. Luego, también otra idea clave que retornamos, creo que volvemos a repetir, es la flexibilidad, ¿no? del parte del profesor frente a lo que ha planificado. Y luego también la sensibilidad, porque reconoce que cada estudiante tiene una realidad concreta
Y finalmente ser muy creativos. No volver a repetir lo del año pasado, este año, no. Ser creativos, innovadores, ¿no? Inclusive hasta con los mismos títulos de las experiencias de aprendizaje, el estudiante como que vas a lograr que ellos se motiven, ¿no? Que ellos empiecen a indagar de qué se trata lo que tú les propones, ¿ok? Luego, aquí sí ya vamos a empezar, y aquí son ya las orientaciones, ¿no? Las orientaciones para tener una mediación eficaz. Vamos a ver. Entonces, primero, lo siguiente. Estructura de la experiencia de aprendizaje. Esto voy a correr rápido porque eso ya lo han trabajado en las en los días anteriores. Luego, 2 son las acciones para la diversificación de la experiencia de aprendizaje y la ruta que se sigue pues para el acompañamiento del aprendizaje, que es lo que hoy nos compete, ¿no? Entonces, en el aspecto número 1, cuando uno va a estructurar la experiencia de aprendizaje, vas a promover la comprensión en tu estudiante de la situación y el reto. Entonces, en el primer encuentro con tus chicos, aparte de la unidad 0, que vamos a empezar creo que todos, ¿no? Ya en tu segunda experiencia de aprendizaje, decirle a los chicos, ¿no? La comprensión de esa situación de aprendizaje que tú le vas a plantear y el reto. Que el chico lo internalice, que el chico lo entienda, si no, no corras, no pases a un segundo punto. Luego, compartes ese propósito de aprendizaje, ¿no? Esto es lo que se va a tener en cuenta. Estas son las producciones, las actuaciones o servicio que vas a realizar en esta experiencia de aprendizaje, y también compartes con los estudiantes los criterios de evaluación, que el estudiante sepa lo que tú vas a considerar en la evaluación. Este es un aspecto realmente importante que tú tienes que trabajar. Luego, en las acciones para la diversificación de la experiencia de aprendizaje, ahí sí es un diálogo con tus estudiantes, ¿no? ¿Acerca de qué? Acerca de la secuencia de actividades, de acuerdo a las semanas que va a durar la experiencia de aprendizaje que tú le vas a plantear. Entonces, tienen que dialogar, tienes que decir, en la primera semana vamos a trabajar tal, la evidencia es tal, y así sucesivamente, explicándoles semana por semana. Esto es realmente importante, los chicos así se compenetran, saben lo que van a trabajar, y si llega un estudiante de repente en la segunda semana, pues darte ese tiempo, ¿no? De poderle dar toda la información. Luego, establece con los estudiantes la secuencia de actividades. ¿Por qué digo que estableces con ellos? Porque tú puedes haberlo planificado, pero resulta que los chicos te dicen, pero profesora, ¿qué le parece si en la segunda semana vemos esto, en la tercera tal? Inclusive de repente hasta la evidencia te dice, profesora, mire, ¿no le parece a usted que puede ser esto mejor? Entonces, vas a poder replantear con ellos. Por eso es vital la primera semana en la cual tú le vas a presentar la experiencia de aprendizaje. Es importantísimo por eso. Luego ya en esa ruta del acompañamiento, en el aprendizaje, vas a hacer ¿qué cosa? El seguimiento del desempeño de tus estudiantes. ¿Qué tan cerca están algunos en ese logro? ¿Qué alejados están o de repente están en un término medio? Entonces, ¿qué hago yo ahí? ¿No? Entonces, ahí tienes que mediar para generar ¿qué cosa? El aprendizaje. Desde de parte del nivel donde se encuentra tu estudiante. Y desde esa realidad de tu estudiante vas a ayudar para que él pueda avanzar. Por eso es que nadie se debe quedar. Por eso a mí me da, siento pena cuando algún docente dice, pero mi estudiante está en inicio, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No es 100% responsabilidad del estudiante, sino ¿qué hicimos en ese trabajo de mediación en el aula? ¿Qué hicimos? Algo no está bien, ¿no? Tuvo dificultad de conectividad tu estudiante, pero ¿a qué se debía, no? Entonces, una llamada telefónica,
en el contexto virtual lo hemos realizado, ahora en la presencialidad ya veremos en esas horas que tenemos de acompañamiento personalizado, ¿no? Y aquí pues juega un papel importante la retroalimentación, ¿no? El diálogo con los estudiantes acerca de si desde las actividades que él ha ido realizando está respondiendo al reto y al desarrollo del propósito de aprendizaje. Uno empieza a interactuar con el estudiante. Mira, esto era el propósito de aprendizaje. En la primera semana, Pedrito, tenías que lograr esto. O Mariana, tú tenías que lograr esto. ¿Qué pasó? ¿Qué dificultad has tenido? Entonces, el estudiante te va a decir y de repente él mismo va a reflexionar que él no ha puesto de su parte. Y puede nuevamente volver a empezar con tu ayuda, con tu mediación. Entonces, van a reflexionar juntos acerca de sus progresos y dificultades y acordar cómo va a mejorar. Entonces, de repente algún compromiso que pueda hacer él, ¿no? Profesora, voy a, en la fecha indicada, voy a entregar y si hubiera alguna duda que yo tengo, le haré las preguntas del caso. Entonces, mira qué importante es la retroalimentación. Entonces, en todo ese proceso de mediación que tenemos con nuestros estudiantes, es bueno que consideremos ciertos criterios, ¿no? Vas a formular preguntas para profundizar, para generar discusión con tus chicos. Luego, en ese mediar en el proceso, va a ser parte de tu tarea como docente, ¿no? Va a ser constante, por eso es vital, es importante para el logro de aprendizaje de tus estudiantes, tu trabajo como mediadora, ¿no? Esa mediación en el aula es vital. Y en los diferentes momentos del acompañamiento, vas a tomar en cuenta siempre las características y necesidades de tus estudiantes para brindarles, ¿qué cosa? El apoyo, el soporte que ellos requieren. Hay palabras que tú dirás, Gladys, mucho lo estás repitiendo, pero que precisamente en la mediación en el aula, esto es nuestro rol, nuestro papel, ¿no? Que jugamos nosotros, mire, para que los estudiantes puedan alcanzar el nivel de aprendizaje previsto, ¿no? Luego, vamos al grano, como se dice, ¿no? Gladys, ya pues, pero en la práctica, ¿cómo lo voy a hacer, no? Es algo, ¿no? Teoría, pero ya, pues, dinos cómo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos. Vamos a ver esta parte en la comprensión de tus chicos de la situación significativa, ¿ya? Aquí, por ejemplo, he puesto algo que es reflexionamos sobre nuestras decisiones para el bienestar de todos. ¿Por qué he tomado esta experiencia de aprendizaje? Tomando en cuenta que nuestros estudiantes retornan al aula, viendo todavía el contexto en el que estamos viviendo, y aquí les he puesto esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Esta situación de contexto. Y es, ¿no? Hola, dice ahí, de repente algún docente lo puede leer, sería excelente, y así propiciamos la participación. De repente alguien puede alzar la mano y le pueden dar la posibilidad, cosa que no se aburren solo con mi voz. ¿Hay algún voluntario? Sí, pues. Hola. Hola, colega. Gracias. Buenas tardes. Comienza la lectura. Sí, por favor, para que no se aburran con mi voz. Reflexionamos sobre nuestras decisiones para el bienestar de todos. Hola, me llamo Alejandro, tengo 12 años y vivo junto con mis padres en el distrito de Ancón. Hace mucho tiempo que no veo ni juego con mis amigos. Ellos todos los días, después que nuestros padres salen a trabajar o a otras actividades, salen a jugar. No usan mascarillas porque dicen que a los niños no les pasa nada. Yo puedo escoger salir a jugar con ellos o quedarme en casa. Más de una vez me he sentido tentado de hacerlo. Sin embargo, me pregunto, ¿de qué manera mi decisión nos puede afectar a mi familia y a mí? Gracias, colega. Muchas gracias. Muchas gracias por la lectura. Entonces, esta es la situación significativa que yo les voy a presentar a mis estudiantes, ¿no? Voy a reflexionar y voy a conectar si realmente esto es parte de su realidad de ellos. Por ejemplo, acá ustedes han visto distrito de Ancón. Glay, ¿por qué te vas hasta Ancón?
porque la ODEC de Caraballo también tiene esa zona. Aquí hay profesores que algunos están en esos colegios cercanos, ¿no? Por eso es que he puesto Ancón, ¿ya? Estoy tomando, por si acaso, la jurisdicción de nuestra zona. Entonces, ¿qué dice? Está contando la situación por la que él pasa, ¿no? Que sus padres se van y hay muchos niños que aprovechan esto, que los papás han salido y ellos salen también a jugar, ¿no? Y él, se supone que los papás le han dicho, no, no hay que salir todavía, a menos que estén con nosotros, ¿no? Y él dice, ¿no? Mis amigos no usan la mascarilla, ellos dicen que los niños no se contagian. Díganme, ¿eso no es real? ¿Es real o no? Pasa en muchos jóvenes, adolescentes, piensan de esa manera, ¿no? Yo soy niño, no me voy a contagiar. Entonces acá está la pregunta retadora, ¿no? ¿De qué manera mi decisión me puede afectar a mí y a mi familia y a mí, ¿no? Mira esa gran interrogante. Entonces yo tengo que, en la parte de la mediación, yo tengo que conectar y reflexionar sobre esta situación significativa que yo les voy a presentar a mis estudiantes. Luego tengo que contextualizar aquella experiencia, ¿no? ¿Dónde sucede? De repente aquí hay algún docente que dice, pero Gladys, yo no soy del distrito de Ancón, ya pues de repente eres de Independencia, eres de Comas, eres de Caraballo, eres de Los Olivos, cada uno lo contextualiza, ¿verdad? Luego, situar y ubicar el aprendizaje de los estudiantes desde sus saberes previos. O sea, acá yo tengo que realizar preguntas para recoger aquellos saberes previos. Miren la mediación que estoy haciendo. Mira, pasito a paso. Primero reflexiono y conecto con la situación significativa. Luego voy a contextualizar aquella experiencia, porque es parte de lo que está pasando en su entorno. Y luego voy a situar y ubicar el aprendizaje de los estudiantes desde sus saberes previos, ¿no? Entonces, ahí las preguntas, luego abajo he puesto algunas preguntas que podrían hacer frente a esta situación, ¿no? Luego, comprender el reto. ¿Qué es lo que van a hacer, no? Y luego establecer la relación entre la situación, el reto y las competencias a desarrollar. Imagínense eso. O sea, miren el hilo conductor que tengo que desarrollar yo como mediadora, ¿no? Como mediación en el aula. Y luego establecer la conexión entre lo que van haciendo y lo que necesitan por resolver. Entonces aquí, ¿qué hace esa atención del docente que va a mediar en el aula? Hay una atención simultánea que hace el docente. ¿Por qué simultánea? Porque el profesor va a presentar la misma situación a todos los estudiantes del salón, ¿verdad? A todos los estudiantes, de repente también a varias secciones del mismo grado. Entonces, eso es la atención simultánea que va a hacer el profesor en este momento. Luego también hay una atención diferenciada, es decir, aquella mediación a través de preguntas según las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Porque de repente estoy planificando para primer año de secundaria, pero primer año A es distinto a primer año B. Entonces, de repente incluso voy a hacer otras interrogantes. Voy a agregar o voy a cambiarla porque cada salón es distinto, ¿no? Entonces, aquí no se olvide, hay una mediación simultánea, todos por igual, en la presentación de la situación significativa, del reto de aprendizaje, sobre las competencias que van a desarrollar, pero luego va a haber también una atención diferenciada. Aquí les presento yo algunos ejemplos, porque a veces los profesores me dicen, sí, Gladys, pero ¿cómo lo hago? Pues no, entonces aquí está, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que no sales a jugar con tus amigos? Ahí es pregunta puntual al estudiante. Es algo que, reflexionando a las experiencias de aprendizaje que nos compartían en Aprendo en Casa, muchas de ellas tenían esta dificultad, ¿no? Que no hacían preguntas, hacían preguntas hacia afuera, pero no tocaba la fibra del estudiante, ¿no? Entonces, aquí en la mediación es importante tocar la realidad del estudiante, que las preguntas sean directas. Una pregunta puede ser mirar hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que creen, muchos jóvenes, adolescentes, que piensan que no se van a contagiar
del COVID-19, ese es hacia afuera, pero luego hacia adentro, ¿no? Preguntarle ellos qué piensan al respecto quizás, ¿no? Pero aquí las preguntas están enfocadas a la situación significativa que les he presentado, ¿no? ¿Por qué motivo muchos de ustedes se quedan solos en casa? ¿No? Entonces, mira, estás tomando su realidad. ¿Qué situación similar a la vivenciada por Alejandro has experimentado alguna vez? ¿No? Cuéntame. Entonces, ahí tú vas a saber que de repente tu experiencia de aprendizaje, de repente te percatas que no estás tomando en cuenta realmente la necesidad del estudiante. Inclusive hasta de repente te das con la sorpresa de que tienes que cambiar. Pero no creo, porque nosotros sí conocemos la realidad y le estamos presentando algo concreto a nuestros estudiantes. Entonces, esta es la primera parte, ¿no? Que ellos se compenetren con la situación significativa que tú le vas a presentar. Luego, también es otro aspecto importante, es la comprensión del propósito. Ya nosotros sabemos todo lo que implica el propósito de aprendizaje, ¿verdad? Entonces aquí yo como profesor voy a ¿qué cosa? Aprenderé a identificar, a explicar a mis estudiantes los criterios que me han permitido tomar las decisiones para el beneficio de ellos, ¿no? Recogeré pues la información a través de ¿qué? De encuestas, de diálogos, de entrevistas, de diversas lecturas sobre el tema que voy a tratar. Aquí es sobre la toma de decisiones. Podría utilizar textos bíblicos, documentos del magisterio de la iglesia, o otros, ¿verdad? Entonces, presentar el propósito de aprendizaje aquí a mis estudiantes. Luego, visibilizar las habilidades de las competencias que ellos van a desarrollar. Es decir, al término de la experiencia de aprendizaje, ¿qué es lo que ellos van a lograr? ¿No? Argumentar, proponer, debatir, ya eso depende de lo que yo me propongo, ¿verdad? Y luego voy a identificar qué conocimientos, ¿no? Qué habilidades y actitudes. Recuerden que la riqueza del área de religión es ahondar mucho en las actitudes, ¿no? En las actitudes que conforman, pues, las actitudes cristianas, ¿verdad? Los valores cristianos. Acá esa es la parte importante de nuestra área, ¿no? Que creen que los estudiantes que van a poner en práctica para enfrentarse pues al reto, ¿no? ¿Qué habilidades les voy a desarrollar en ellos? Y aquí también nuevamente, ¿no? El profesor como mediador. Aquí hay una atención diferenciada ya cuando yo le presento el propósito de aprendizaje. ¿Cómo es eso, Gladys? ¿Cómo que hay una atención diferenciada? Sí, porque el profesor va a reflexionar con los estudiantes, ¿no? Sobre los propósitos de aprendizaje a través de preguntas. Él va a hacer la mediación para la comprensión, para que ellos reconozcan las habilidades que van a desarrollar, pero tomando en cuenta al estudiante, porque de repente yo tengo un estudiante con necesidades especiales de aprendizaje. Entonces ahí no voy a pedir el mismo producto a todos los estudiantes. Aquí tengo que tener en cuenta la realidad de algunos estudiantes. Luego también hay la atención directa, ¿no? O indirecta, ya eso va a depender en esa mediación de acuerdo a la institución que ya va a ver si va a ser de manera presencial o semipresencial de acuerdo al escenario que de cada colegio, ¿no? Aquí están las preguntas que podrías hacer, ¿no? ¿Qué aprenderemos en esta experiencia de aprendizaje, por ejemplo? Acá podrías preguntarle, ¿no? ¿Qué aprenderemos? Entonces, si tú le has dado a conocer el propósito de aprendizaje y si ellos te han entendido, te has hecho entender, ellos van a responder de manera rápida a esta interrogante. Y la segunda, ¿no? ¿Cómo aprenderemos? ¿No? ¿Cómo aprenderemos? ¿Y eso dónde está? En las actividades semanales, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender? Ah, profesor, en la primera semana vamos a hacer tal cosa, en la segunda tal, en la tercera. Ah, ya, muy bien. Y esta última, ¿no? ¿Para qué aprenderemos? Acá va a haber la riqueza de esa experiencia de aprendizaje que tú le propones, la riqueza, lo que él va a ganar para su vida, ¿no? Para su vida de encuentro con el prójimo, con Dios y consigo mismo, ¿no? ¿Para qué vamos a aprender? Aquí va la importancia del área de educación religiosa.
¿ok? Entonces, todo esto hago cuando yo estoy como mediadora y le presento pues el propósito a los estudiantes. Luego, una vez que ya logré, presenté a mis estudiantes, ¿no? Presenté a mis estudiantes el propósito, ahora sí, voy yo a explicarles mi mediación en la producción de las actividades que ellos van a realizar, ¿no? En las evidencias que ellos van a realizar. Ahí, por ejemplo, yo propongo esto, ¿no? Elaboraré un panel, ¿no? Con criterios que podamos tomar en cuenta para tomar decisiones, por ejemplo. Pero nosotros ya sabemos que eso podría ser un producto, pero que nosotros sí desde el área de educación religiosa, que ahora desde el trabajo de proyectos y sobre todo de proyectos de servicio, nos piden más enraizados en la práctica, porque la fe es eso, la fe es práctica, es vivenciar. Entonces, puedo yo hacer que ese panel de criterios para tomar buenas decisiones, que él me narre, ¿no? Cómo puso en práctica en su casa o en el colegio. Podría él contar una anécdota, ¿no? Podría contar él una situación concreta. Y elaboraré, acá he puesto yo un álbum con situaciones, aquí está justo lo que les acabo de decir, donde ellos van a evidenciar las consecuencias de nuestra toma de decisiones. Entonces sería importante así los chicos ya lo van a hacer mucho más vivencial, ¿no? Y ya no nos quedamos en que el producto final es un organizador, no. Ahora la gran riqueza que debe presentar el área de educación religiosa es que los productos sean vivenciales. Al final les voy a compartir algo que hice en el colegio el año pasado. Luego, ¿qué hago aquí como mediador? Voy a dialogar con los estudiantes sobre el producto que van a elaborar. Y ese producto debe dar respuesta al reto, ¿no? Debe dar respuesta al reto y debe evidenciar el logro del propósito. Miren lo que hago yo mi trabajo como mediación en el aula. Miren lo que supone cuando los chicos ya están realizando en cada actividad, en cada semana. Mire cuál es el rol que yo hago. Entonces, miren, nuestro trabajo es arduo, es muy comprometido. Luego, generar respuestas para resolver el reto, porque de repente mi estudiante está distraído, de repente tiene algún problema en casa y se perdió, ¿no? Como a veces cuando, sobre todo en las TIC, nosotros nos perdemos y le decimos al profesor, ¿no? Profesor, ¿puede volver a repetir, por favor? Me quedé en tal. Igualito, los chicos también en el salón nos dicen, ¿no? Profesora, la semana pasada, de verdad, estuve en otra, utilizando el lenguaje de los chicos, ¿no? Estuve en otra, profesora, mi mente estaba en... Y por favor, ¿me pudiera volver a explicar? Entonces nos tenemos que dar ese espacio, ¿ok? Entonces, aquí, si los chicos, vendría aquí una pregunta para nosotros, ¿no? Si aquí los chicos de manera personal, de manera individual, están realizando esa evidencia para realizar el producto final, aquí tiene que haber una atención diferenciada por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque los productos que ellos van a presentar no van a estar en las mismas condiciones todos, ¿no? Sería excelente si lográramos eso, pero sabemos que en la praxis no es así. Entonces, cada producto que yo voy a pedir a los estudiantes en una experiencia de aprendizaje debe ser según la necesidad de los estudiantes. Entonces acá Gladys, entonces no es un solo producto para todo, el mismo producto en una experiencia de aprendizaje, no, porque de repente tienes algún estudiante con alguna necesidad especial de aprendizaje, ¿ya? Entonces, acá tienes que considerar este aspecto, ¿no? Y luego el diálogo con los estudiantes sobre ese producto que han elaborado, tomando en cuenta y viendo sus necesidades, ¿no? Tiene que haber un constante diálogo con ellos. Entonces, el tipo de mediación que yo voy realizando aquí estará relacionado, pues, en la forma de atención, ¿no? Que tenga con ellos. De repente, algún estudiante voy a requerir acompañarlo más, ¿no? Es como cuando un coordinador nos ve que tenemos dificultades, nos visita más, de la misma manera, ¿no? De la misma manera, también vamos a quizás a un estudiante llamarlo para poder asesorar, acompañarlo,
¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos que yo puedo hacer en esa mediación cuando ellos me van entregando aquellas evidencias. Es qué productos elaboraremos, que él sepa, ¿no? Y hacer la repregunta nuevamente, ¿no? ¿Qué productos elaboraremos? ¿Qué sabemos del producto que vamos a elaborar? Ah, profesora, sé que debe estar redactado en primera persona, qué sé yo, ¿no? O sea, algo específico, ¿no? ¿Qué otros productos podemos elaborar? Porque de repente algún chico te dice, no, profesora, yo no tengo, yo como el año pasado fue áreas verdes, profesora, yo vivo en un departamento. Ah, entonces tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué otros productos podemos elaborar? Y los chicos te dicen, y si responden al propósito, excelente, pues, ¿no? Luego, ¿sobre qué tratará nuestro producto? Esto es importante también. Entonces, acá están más o menos las preguntas que pueden hacer ustedes en esa mediación en el aula. ¿Listo? Vamos al otro. No sé si al finalizar creo que hacemos las preguntas mejor, ¿verdad? Ya. Aquí, por ejemplo, ya vamos a ver sobre la comprensión de los criterios de evaluación. También tengo que darme tiempo en esa mediación, tengo que darme ese espacio en la comprensión de los criterios de evaluación. Entonces, ¿qué hago? La información del panel, hago una información, ¿no?, del panel sobre los criterios para tomar decisiones, ¿no? En este caso estamos siguiendo la línea de la situación significativa que les he presentado. Por ejemplo, es escrito con un lenguaje sencillo, coherente y cohesionado. Ese es lo que es uno de los criterios. Segundo criterio, presenta ideas relacionadas al tema de manera ordenada y estableciendo una relación de causa y efecto sobre nuestras decisiones tomadas. Miren, ahí está el segundo criterio. Los chiquitos seguro te van a preguntar, pero profesora, ¿cómo es esto? Ahí tú tienes que ahondar, ¿verdad? Contiene la información sobre las opiniones de los demás respecto a la toma de decisiones. Miren, aquí está justo los criterios muy bien y concreto, ¿no? Entonces los chicos dicen, ah, ya sé ya cómo voy a trabajar, qué es lo que tengo que tener en cuenta, porque en base a esto me van a evaluar, ¿ya? Entonces aquí es con los estudiantes, ¿qué haces tú como mediadora? Revisar conjuntamente con tus estudiantes los criterios de evaluación del producto que van a elaborar. Estos son los criterios, a ver si lo he entendido. Entonces, si él ha entendido, de una manera fácil va a poder realizar el producto. Luego tú vas a modelar, ¿no? Vas a modelar el uso de los criterios de evaluación para valorar su producto, ¿no? De repente ahí los chicos, tú vas a ir en esa mediación diciéndoles pues qué tienen que ajustar sobre el producto que van a entregar, ¿no? Y luego lograr también que los estudiantes comprendan para qué les sirve conocer los criterios de evaluación. A ver, los chicos dicen, profesora, pero ¿para qué, no? O está distraído. Entonces, hacerle entender por qué es importante que ellos conozcan estos criterios. Y luego establecer la relación entre los criterios de evaluación y el propósito de aprendizaje. ¿Queremos esto que logren ustedes? Sí. A ver, los criterios, ¿le está ayudando? No, profesora, de repente hasta el mismo estudiante te hace darte cuenta que tus criterios no guardan relación. O tú de repente revisando te das cuenta. Entonces, sirve estos pasos de revisar, de modelar, de lograr y de establecer en ese trabajo de mediación en el aula cuando tú des a conocer los criterios de evaluación. Y aquí también tu mediación es una atención diferenciada. Es decir, el docente revisa los criterios de evaluación según las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta aquí en claro qué cosa, el grado, ciclo en el que se encuentren tus estudiantes. Para cada caso de los estudiantes que lo requieren, ¿no? El profesor ahí brindará una mediación de aprendizaje a través de las formas de atención que uno crea conveniente, ¿verdad? Y aquí hay algunos ejemplos de preguntas que tú puedes hacer luego de que a los chicos tú le has dado a conocer los criterios de evaluación, algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo debe ser el producto que vamos a elaborar? A ver, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo debe ser? Entonces los chicos dicen, profesor, el producto debe ser de esta manera,
de repente te mencionan las cualidades literales, pero también de repente las características generales del producto que van a entregar. ¿Qué debe contener? ¿No? ¿De qué manera los criterios de evaluación nos van a ayudar a darnos cuenta cómo vamos avanzando? ¿No? Esa es otra pregunta también. Vamos por buen camino, chicos, a ver cómo estamos. Entonces ahí también estás invitando a los chicos que reflexionen, ¿no? ¿Qué debemos cambiar? Porque de repente no lo hicieron bien o de repente está regular. ¿Es útil conocer los criterios de evaluación? ¿Por qué? Y la última interrogante es ¿de qué manera estos criterios de evaluación se parecen al propósito de aprendizaje? ¿No? El propósito dice que vamos a hacer un panel para tomar decisiones, ¿ya? Y los criterios guardan relación. Entonces los chicos ahí van a hacer, y te apuesto que te corrigen, ¿no? A veces nos corrigen y eso es interesante, ¿no? Chicos, tú utilizas este lenguaje de los chicos, vamos a ver el producto, vamos a ver las actividades y los chicos utilizan también ese mismo lenguaje. Ahora vamos a otro momento de la mediación. Aquí, en este momento de la mediación, por ejemplo, es ya en la secuencia de las actividades. Entonces ya empezamos, de repente tu sesión, tu experiencia de aprendizaje dura 3 semanas, 4 semanas. Entonces tú le das a los estudiantes a conocer qué van a hacer en cada semana. Entonces, a continuación vamos a ver eso, ¿no? En la primera actividad o la primera semana, por ejemplo, identificaremos las situaciones que involucran la toma de decisiones, por ejemplo, los chicos, ¿no? Esa es la primera actividad que ellos van a hacer, identificar. Entonces, para eso, de repente, una pregunta que les puede guiar es, ¿cómo se toman decisiones cada día? Puede ser una pregunta que encamine a eso. En la segunda semana, van a distinguir, por ejemplo, causas y consecuencias de tomar decisiones. Entonces, ahí puedes, tu pregunta que te puede guiar es, ¿no? Para tomar decisiones, ¿me informo? Pues esa pregunta guía, ¿no? Y en la tercera actividad, elaboraremos ya el panel, ¿no? Con criterios para tomar decisiones en beneficio para todos. Ahí ya elaboro mi panel con los criterios para tomar decisiones. Y esta última es una propuesta personal que les hago y es la socialización de los productos. Esto, cuando nos han capacitado el Ministerio de Educación sobre la mediación en el aula, no lo consideraba esto, ¿no? Pero por experiencia personal les comparto esto. Es importante la socialización. Es la última semana donde los chicos, de repente tú de manera aleatoria o de repente con el estudiante que tú crees que logró realmente, eliges, ¿no? Que pueda compartir con todos el trabajo que ha realizado. Y este es estupendo porque los chicos dicen, miren, ¿no? Hay mucha similitud, variedad de ideas. Entonces todos salen ganando, ¿no? De una gran riqueza, ¿no? Y esto es importante, el estudiante se siente valorado, ¿no? Dice, inclusive, ¿no? La próxima experiencia van a elegir mi trabajo para que sea compartido, socializado, ¿no? O si tú tienes tiempo, de repente todos tus estudiantes, o de cada grupo, uno, ya eso va a depender de la realidad de cada colegio, ¿verdad? De cada salón también. Entonces, estas son la secuencia de las actividades. ¿Qué haces ahí tú como profesor, parte de la mediación en el aula? Explicas de qué manera estas actividades que van a realizar de manera semanal responden pues a la situación planteada y a los propósitos de aprendizaje. Luego también con ellos tú vas a reflexionar sobre cómo a través de esta secuencia de actividades van a desarrollar las competencias previstas. Y luego también identificas con tus estudiantes, a ver por ahí, ¿qué pasó? Ya, luego con ellos vas a identificar con tus estudiantes las fuentes de información. Aquí ya las fuentes de información, como es parte de nuestra área, textos bíblicos, documentos de la iglesia, ¿verdad? Que las fuentes de información pues sean fidedignas y sean realmente que tú te des el tiempo de buscar y proponer. Los recursos y materiales educativos que tus estudiantes van a necesitar para realizar ese servicio o ese producto, ¿no?
Luego, identificar con tus estudiantes las producciones o actuaciones que ellos han elaborado para resolver ese reto planteado. Entonces, miren estos pasos concretos de nuestro quehacer en esa mediación en el aula. Y luego, si en esta secuencia de actividades, nuestra mediación es diferenciada, claro, porque aquí tomas atención a cada realidad del estudiante, cómo va él de manera progresiva, va a ir él avanzando y adueñándose de ese aprendizaje que tú le has propuesto. Y aquí hay algunos ejemplos. Aquí hay algunos ejemplos de preguntas que podrías hacer al finalizar, cuando tú le has presentado ya la situación a tus estudiantes, ¿no? Pues, ¿qué haremos en la primera semana, en la segunda y la tercera semana? En la tercera semana, ¿qué haremos? Entonces los chicos ahí, ¿no? Si te has hecho entender, ellos te van a responder de manera rápida. ¿De qué manera, chicos, estas actividades nos van a ayudar a responder el reto? ¿Qué habilidades crees que movilizaron en cada una de las actividades? ¿Qué aprendiste? ¿Qué habilidad aprendiste? A ver, en la primera semana. Ah, profesora, a identificar. Ah, ya, muy bien. En la segunda, a distinguir las causas y las consecuencias al tomar mis decisiones a la luz del documento del Papa, qué sé yo. Ah, excelente, muy bien. Y luego, he elaborado, profesora, mi panel, ¿no? Tomando en cuenta lo de los criterios de la toma de decisiones. Ah, excelente, muy bien. Y la última, ¿no? ¿De qué manera estas actividades nos ayudan, ¿no?, a elaborar nuestro producto? Porque sí, cada semana está unido con la última semana para el logro del producto final. ¿Ok? Entonces, esto es nuestra labor, profesores, como mediación en el aula, en el momento en que nosotros le presentamos la secuencia de actividades. Y aquí ya algunas acciones que debo realizar como docente, ¿no? Algunas acciones, que es lo siguiente. Primero, hacer un diagnóstico, ¿no?, de los desempeños de los estudiantes. ¿Cómo están? ¿Están avanzando o no? Para eso yo debo tener una lista de cotejo, revisando en la primera semana cómo está Andrés, cómo está Rosita, en la segunda semana, en la tercera, ya tener ese diagnóstico, ¿no? Y una vez que yo veo cómo están en el proceso, tengo que revisar y luego tengo que reajustar mi práctica pedagógica, ¿no? Nuestra práctica pedagógica. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Y empezar a tomar las medidas pertinentes. Y de acuerdo a ese avance, a ese seguimiento que yo le hago al estudiante, retroalimentar, pues, de manera que permanente. Y para eso hay diversos recursos, ¿no? Ese es un tema muy amplio y aparte que podríamos desarrollar. Luego analizo, ¿no? Es otra práctica que tengo que hacer, analizar la evidencia de aprendizaje de mis estudiantes. Porque cada evidencia para el producto final lo que me va a dar a conocer es que mis estudiantes están logrando o no el propósito de aprendizaje. Y luego debo contribuir yo al desarrollo del aprendizaje autónomo de mis estudiantes. Yo hago el andamiaje, pero finalmente logra trabajar de manera autónoma, ¿no? Entonces aquí es importante, esta frase me llamó la atención que encontré, es: preguntar bien es enseñar bien. Entonces, nuestro gran trabajo de nosotros es no solamente hacer preguntas literales, sino cómo estoy yo con las preguntas inferenciales, ¿no? Entonces, es un arte. El arte de preguntar es el arte de enseñar. Entonces, hagamos ese ejercicio constante de saber hacer preguntas de acuerdo a esa mediación en el aula de cada proceso. Entonces, esto es importante. Y finalmente, en la actividad 1, vamos a suponer que he hecho algo así, ¿no? En la actividad 1, por ejemplo, ¿qué aprenderé, no?, a los estudiantes, ¿no? Le puedo hacer yo esto como una evaluación, como una metacognición. ¿Qué aprenderé? Entonces ahí los chiquitos dirán, ¿no?, a identificar y reflexionar sobre lo que tomamos, sobre qué tomamos todos los días,
y cómo esta nos puede beneficiar o no la toma de alguna decisión que haya tomado yo, ¿no? Entonces, recoger aquella información, profesora, ¿cómo lo vas a recoger? Voy a recoger a través de encuestas, o puede ser en un análisis de un caso, o a través de una lectura sobre la toma de decisiones. Entonces, los chicos te van a responder de una manera rápida. ¿Qué debo tomar en cuenta para lograrlo? Voy a organizar esa información en una tabla de doble entrada, profesora, sobre la opinión de las personas acerca de la importancia de la toma de decisiones. ¿Qué más? Voy a explicar las causas y consecuencias de algunas decisiones que he tomado en mi familia o que yo he tomado en mi quehacer como alumno este año 2022 de repente, ¿no? Entonces, es importante también reflexionar sobre el logro de mi aprendizaje. Entonces, nosotros le presentamos esto a los estudiantes, ¿no? Acá está el criterio, que es organiza la información en una tabla de doble entrada, y ellos van a decir, ¿no? Lo logré, estoy intentando, ¿y qué puedo hacer para mejorar? Miren todo este camino sencillito que se puede trabajar con ellos. Entonces, aquí también me pareció esto importante, algunas preguntas que podrías tú consignar como docente, ¿no? Ahí con los chicos, cuéntame, ¿no? Algunas decisiones que has tomado en la semana que pasó. ¿Cuál fue la causa de tu decisión y cuál fue la consecuencia? De repente pueden ser preguntas ya claves para ese trabajo. O explícame, ¿no? ¿Qué pasos seguiste para organizar la información en una tabla de doble entrada? Podría ser, o dime, ¿no? ¿Cómo hiciste para recoger la opinión de las personas acerca de la importancia de tomar decisiones? ¿Qué hiciste primero? ¿Por qué elegiste ese grupo de personas y no otro? Miren acá qué importante, ¿no? ¿Qué instrumento usaste para recoger la opinión de las personas? Aquí están las preguntas en términos general. Ya tú lo puedes puntualizar de acuerdo al propósito de aprendizaje de lo que tú te propones. Luego, ya esto es finalmente ya para finalizar ya con tus chicos, para finalizar ya con ellos, haces ya la revisión de los propósitos de aprendizaje, ¿no? Y los criterios de evaluación a la luz del producto. O sea, el estudiante ya tiene el producto y ahí de repente, como les dije en la última semana, donde es la socialización del producto, que yo te propongo que lo hagas porque es importante y los estudiantes de verdad aprenden del otro, ¿no? Entonces, ¿qué queríamos aprender de esta experiencia? Nosotros lo podemos hacer tipo celebración, ¿no? ¿Qué queríamos aprender? ¿Cómo lo hemos logrado? ¿Cómo lo hemos logrado? ¿Qué nos falta lograr? Porque hay varios que se van a quedar quizás en el camino, ¿no? ¿Qué nos faltó? Y el estudiante mismo va a reflexionar, profesor, a mí me faltó seguir los criterios de evaluación. Tú dirás, Gladys, ¿cómo los alumnos te van a contestar así? Si tú en tu diario que conversas con los estudiantes, utilizas este léxico, se queda en ellos. Y ellos también saben hablar de esa manera. Un profesor, mi director, por ejemplo, se sorprendió que mis alumnos hablaran eso, pero profesor, en el criterio de evaluación, usted nos dijo tal cosa, y el director se me dijo, pero los chicos saben hablar de eso. Es que es como uno diario, con ellos en nuestro diario encuentro de clase, uno va hablando de esos términos, se les hace ya habituales, ¿no? En ellos. Entonces, esto es importante también, ¿no? ¿Qué criterios de evaluación hemos tomado en cuenta? ¿De qué manera los criterios de evaluación están presentes en el producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente puedes hacer una evaluación, coevaluación, ¿no? A ver, el primer criterio, ¿tomó en cuenta Andrés o no? Ah, los chicos dicen, sí, profesora, mira, está redactado en un lenguaje sencillo. Allí te puede decir los chicos, ¿no? Entonces, es importante este aspecto, que lo hagamos en el día de la socialización. Yo les propongo ahí, ¿no? Luego también reflexionen sobre lo experimentado, ahí ya la parte más vivencial, esto es lo más rico de nuestra área, ¿no? Reflexionar sobre lo experimentado durante el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, ¿no? Respecto a la toma de decisiones, ¿qué has aprendido? ¿No? ¿Qué has aprendido realmente? ¿Cómo has aprendido? ¿O qué necesitas aprender? Porque no todo lo va, de la toma de decisiones en 3, 4 semanas lo vas a ver. De repente él se va a quedar con alguna inquietud.
y tú de repente le dices, para la próxima les envío, la próxima clase les envío algún documento que te va a ayudar a reforzar aquello que tú quieres aprender. Qué lindo, hay estudiantes que sí, algunos chicos me dicen, profesora, pero yo quiero ahondar mucho más, me ha dejado con esa ganas de seguir aprendiendo. Excelente, ¿no? Y le doy las páginas pertinentes, ¿no? Entonces, esto es importante hacer estas preguntas. ¿Qué has aprendido de ti mismo? Miren, ¿ve? Sobre la toma de decisiones. De repente que soy inconstante, que soy impulsivo, la primera reacción y tomo las decisiones sin pensar, ¿no? ¿Qué has aprendido de los demás? De repente de un compañero que puso en común su trabajo, él ni se imaginaba ese tipo de respuestas. Entonces, de repente ahí se puede trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué has aprendido de los demás? Ese es un aspecto importante. Por eso yo creo que la socialización del producto al finalizar en la última semana es importante, porque nos ayuda, aprendemos del otro. ¿Qué dificultades tuviste en esta experiencia de aprendizaje? Esto es importante, porque así el profesor, a veces cuando he hecho esta pregunta, me enteré de algunas cosas que ellos estaban pasando, ¿no? Por ejemplo, un alumno me decía, no, profesor, justo en esta semana mi madre se hospitalizó y me mandó toda la prueba, ¿no? Pertinente. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta, pues, la realidad, ¿no? Ahí está el soporte emocional, ¿no? Y la última pregunta, ¿no? ¿Qué estrategias te ayudaron a comprender mejor sobre la toma de decisiones? Porque eso me va a ayudar a mí como docente a reajustar. De repente al otro año quisiera de repente trabajar la misma experiencia y de repente no utilizo las mismas estrategias. Entonces, qué importante es que nosotros hagamos estas preguntas a nuestros estudiantes. Y para ya finalizar, no nos olvidemos, profesores, que nosotros con nuestra mediación pedagógica en el aula hacemos ese puente. ¿Pero para qué? Para que el estudiante se encuentre y tenga esa experiencia de encuentro con Jesús. Entonces, aquí va a jugar mucho nuestro ser como profesores, cómo somos, qué cuán cercanos, empáticos, comprometidos con nuestros estudiantes somos. Y luego el conocimiento de estrategias, de herramientas, de las TICs que van a facilitar esa mediación. Pero somos nosotros el rostro, ¿no?, concreto de cuánto nuestros estudiantes van a querer realmente aprender, van a querer tener esa experiencia con Dios, ¿no? Nosotros jugamos un papel importantísimo en este aspecto. Esto sería todo. Muchas gracias. Creo que no sé si pasamos, de repente hay algunas inquietudes para luego entrar a un trabajo, no es un trabajo, sino en grupos, hacer 2 lecturas, compartir y de repente podemos interactuar entre colegas. Ahí me dices,